Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ya estamos en su programa Estado de los Estados, aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, donde también se encuentran mis compañeros. Víctor Sánchez Baños, quien los saluda con mucho afecto. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Y bueno, con esa vocecita y ese tono, ¿verdad? Pues tengo que no van a saber que soy Lilia Arellano. ¿O sí? Tú eres Lilia Arellano. Yo soy. Aunque no quieras. Aunque no quiera. Aunque no quieras, eres Lilia Arellano. Aunque lo disimule. Sí. Hay veces, ¿no? Hay veces que quieres disimularlo, ¿no? Eso es lo malo de que salgas y que tengas esas cosas en la foto, y porque ya no puedes darle ni un coscorrón a tus nietos porque te voltea a ver la gente, ¿no? Allá en el pueblo así me pasa. Sí. No, luego se no están portando mal. No, y ahora que tienes una campaña muy ad hoc en las redes sociales, donde tu imagen también se transmite a cada momento, pues creo que nacionalmente no les podrás dar un coscorrón a tus nietos. No. Entonces, ellos están en el pueblo, no me limites tanto, porque ya ni un cohete nos podemos poner sabroso. Bueno, ya no pueden ni los diputados solteros, porque ya Villarreal es un cuate que está divorciado, ¿no? Entonces ya no puede irse ni a un table dance porque ya... Bueno, ¿qué me dices de los colegas? Bueno, pues ellos... El caso de Pedro Ferriz hoy, ¿no? O lo de hoy, ¿no? Que sí. Divulgando su vida privada. Sí. Bueno, en fin. Digo, qué valor de la señora, porque al huele a final venganza, ¿no? ¿Cómo? Huele a venganza lo de Pedro Ferriz, ¿no? De que lo del asunto de que la muchacha lo había sacado. Político, sí. Pues sí, tenía un asunto político, pero ya tenía 3 años también con la novia, ¿no? Dices, también se aprovecharon muchas cosas. Sí, pero mira, aquí lo que hay que sancionar es el delito, y nadie lo hace. Y el delito es la intercepción y la grabación de llamadas privadas. Sí, sin orden de un juez. Sin orden de un juez. No, y el espionaje que prácticamente me están practicando, ¿eh? Uh-huh. Hoy, curiosamente, fíjate que sale una lista en donde la PGR retira recompensas, Uh-huh. como por 7 casos más o menos, va retirando las recompensas. ¿Eso qué es? Pues como que ¿Esa publicación qué significa? Digo, si retiran las recompensas, ¿alguna vez nos hemos enterado de quién se las llevó? Pues se los debería llevar todos de la CIA y la DEA, ¿no? Que son los que les dicen dónde están los delincuentes. Cuando bueno, son valdrá, prescindibles. yo creo que no, sí, porque ellos están cumpliendo con su función. Sí. Es su chamba. Mismo que se la lleven. Pero les entregan a los delincuentes cuando ya son prescindibles para ellos, ¿no? Ya Porque no me tienen un sirves. presupuesto que marcan para sus recompensas, ¿no? ¿Y que lo ejercen? ¿A quién se lo entregan? Supuestamente, y esto hasta el año pasado, porque nada más no hay más información, o sea, se refiere del año del 2013, la información que se recibe es del 2012. O sea, en el último año de Felipe Calderón se gastaron algo así como el 15 o 20% de las recompensas que estaban para delincuentes de todo tipo. Del orden... ¿Tú qué es eso, Víctor? Mira, yo te voy a decir algo. Si yo supiera que no mi vecino, creerlo, porque, pues, mi vecino es el peor delincuente, yo lo que haría sería quedarme calladito. Y aunque hubiera una recompensa ahí de 5 o 10 millones de pesos, porque mi vida vale más. Y la vida de mi familia vale más. Entonces, yo podría cobrar los 5 o 10 millones de pesos y al rato alguien de mi familia está muerto. Porque ahí no se andan con medias tintas, ¿eh? Tú fuiste el delator, tú fuiste el que dio el chivatazo. Con tus 5 millones, con tus 10 millones te vas al pozo. Porque además, aunque sean secretas esto, nadie ha dicho. Nadie te lo asegura. Yo creo que esa lana se la robaron, ¿no? ¿Cuánta gente ha dicho dónde está la tuta o esto? No, nadie. No. Pues ¿cómo crees? Porque además, fíjate, los valores se han trastocado. Hoy vemos como héroes sociales a los que otros llaman delincuentes. El Chapo Guzmán, por ejemplo, en su tierra, era un santo venerable. Había hecho obras. Ya ves la señora esta que reclamó lo de su marido. Así es. Hacen obras, lo que no hace la autoridad. Entonces, yo voy más con el delincuente porque la autoridad, pues hay que cuidarse de los policías para empezar, ¿no?
Tú ves a un policía y ya no ves la seguridad, ves el peligro de que te pueda asaltar el propio policía. Sí. ¿Sabes algo? Bueno, mira, el asunto de las recompensas a mí me genera un sentimiento contradictorio. Decir, ¿por qué? Porque por una parte, sí, hay casos en donde sí se denuncian a través de quienes quieren un premio por denunciar a un delincuente. Pero por otra parte, es también el saqueo que tienen de recursos. Porque yo la PGR, lo único que creo es que los tres somos de la delincuencia organizada. Sí. Por ti ofrecen 25 millones. Entonces yo llego a un acuerdo y yo les digo dónde está Víctor, pero me sacan de aquí, me hacen testigo protegido y aparte de los 25 millones me mantienen toda la vida, me cambian el nombre, me cambian los pasaportes, esta es toda mi familia y me estoy yendo y cuando me vaya les digo dónde está. Eso es en Estados Unidos. No, en yo México, creo que aquí también, no, hombre. No, en pues, México no. Si no, ¿cómo? No, es nada que más. no hay nada. Oye, han Mira, matado testigos protegidos aquí en la colonia Juárez, mataron en un Starbucks, mataron a un supuesto testigo protegido hace como un año. Pues como 3 años. Sí. Una cosa así, ¿no? Lo matan ahí en un Starbucks. ¿Por qué? Porque ya lo estaban cazando al testigo Bueno, pues protegido. entonces es lo que te dice Paco. No, Por eso. No yo creo que se lo denuncian, robaron. si no, se ro- van. Mira, para empezar fue una más de las vaciladas de Felipe Calderón en su fatídico sexenio. Sí. Fue demasiado de la Concha quien establecía las Los recompensas, como si fuéramos pueblo del oeste, ¿no? Sí, el viejo oeste, ¿no? Y entonces vamos a tener a cazarrecompensas aquí en todos lados para buscar Bueno, a pues si los los bancos delincuentes, ¿no? funcionaban como cajas fuertes del viejo oeste, sin prestar, sin nada, nomás guardando el dinero y cobrando comisiones, ¿por qué no iban a hacer eso, no? Igual que ahora. Pues sí, desde ahí empezaron. Sí. Pero ahorita que hablan de Felipe Calderón, pues la entrevista obviamente ha causado ¿Del Universal? muchas polémicas, la entrevista del Universal. Otro borrachazo, ¿no? Yo creo, Paco, que calificarlo de trastornado mental o de alcohólico Que es una enfermedad, es ¿eh? prácticamente justificarlo. Y yo no creo que el señor merezca ninguna justificación, ni como alcohólico ni como loco. No tienen sus actos justificación. Lo que sí tienen, creo yo, No tiene es bolsita de una bolsa de intereses detrás que tiene que defender. Por un lado, compromisos que tiene que cumplir, porque además pues le dieron una buena lana para hacerlos y para cumplirlos. Y tender un manto de protección a muchos, por ejemplo, hablar de García Luna en esa entrevista y de que si las cosas se hicieron bien y del caso de Cassés, es algo a lo que ya llegaron, o sea, es un acuerdo a que salga como salió Fox, que ahora estamos viendo lo que le está redituando, ¿no? En su centro Fox, la reunión esta con las petroleras que quieran invertir en México, ahora a fin de año, en todo un foro. Y pues este señor, con lo que ponen a declarar a los dos, este señor Enrique Peña Nieto, lo que pretende es reforzar esta campaña mediática que ha emprendido tanto al interior del país con todos sus anuncios como la que está haciendo en el extranjero. Y entonces saca a los anteriores expresidentes de partido de oposición para que hablen bien de él, para cerrar la pinza de que todo el mundo en las altas esferas y donde se controla el poder y se maneja el dinero y supuestamente se generan los empleos y todas las bondades de sus reformas, bueno, pues están de acuerdo y lo aplauden. La manera en la que también habla de las reformas, de la energética, ¿no? Que está muy de acuerdo. Pues ¿cómo no va a estar de acuerdo si le legalizaron todo su cochuperío? Pero también, mira, se ve miserable cuando dice, no logré yo las reformas estructurales porque me pedía mucho el PRD y el PRI. ¿Ah, sí? ¿Qué era lo que te pedían? De una vez que lo hubieras dejado claro, era dinero. Decía que eran posiciones y apoyos a gobiernos estatales y municipales. Bueno, pues qué miserable eres, mano. Si pensabas que eso iba a salvar al país de la crisis económica, digo, pues es una cuestión de ideales o de cuestión de ideas. Pues entonces hubieras dado lo que fuera, así que sea la oposición, pero aquí, no, porque va a crecer la oposición y después voy a perder el poder. Entonces, mira, son una incongruencia entre sus valores y sus actos. Bueno, la entrevista, para mí como tal, ni es periodística, ni le acomodaron las preguntas a las respuestas, si te das cuenta.
oiga señor, ¿y qué opina? Y ahí le daban... Y es que estamos en la época de las entrevistas a modo, ¿no? Contestaba exactamente lo que el señor quería escuchar o que ya le había adelantado dentro de la pregunta, ¿no? Para empezar, estuvimos a punto de agarrar... Este joven Rogelio Cárdenas no es periodista, ¿no? Es hijo de un personaje que sí fue un gran periodista, que fundó... Nieto más bien es mi nieto, Rogelio Cárdenas. Que fue periodista, porque sí. Mi papá tampoco fue periodista. No fue ni periodista, ni en paz descanse, ni tampoco empresario. Ni tampoco buen empresario. No, ni tampoco empresario. Y bueno, este joven lo que ha hecho nada más es utilizar el apellido del abuelo para tocar puertas. Más bien el Universal utilizó al muchacho Sí, más bien yo creo que el Guamuchilpari lo mandó a hacer esa entrevista, ¿no? Sí, porque te digo, se me hace así, después de todos los daños hechos, decir, pues es que, ¿qué podemos esperar de un alcohólico o de un loco? No, pues ese señor tiene muchas otras cosas. Oye, la forma en la que intenta justificar los cadáveres que dejó sembrados, a esos los mataron los criminales. No, hombre, cuando cambió el discurso, porque luego decía que eran daños colaterales, acuérdate. También hablaban de daños colaterales. En fin, es otra cosa que me queda clara, es que poseen un cinismo que no conoce límites. Y nosotros una dejadez. Que no conoce límites. Habla de la muerte de Mourinho, de la de Blake, que sí, pero que él siempre tuvo operadores políticos. ¿Cuáles? Habla de honestidad y de transparencia. Ese señor, con el traje con el que salió en esa entrevista y la corbatita, ¿cuántos miles de dólares traía puestos? Entre la camisa, el traje y la corbata. Son unos $25,000, pues. Te das cuenta que está sonriendo en una posición en la que el saco se te arruga. El de él no tiene arrugas. Es porque es un traje de más de 15,000, $20,000. Por eso te estoy diciendo, estás hablando de $20,000 la camisa. Bueno, no lo tiene como no tiene ningún expresidente de México. Ni sus hijos, ni pero sus nietos de expresidentes. El hecho de que tenga un traje de esa naturaleza, pues te habla de la corrupción que manejó. ¿Cuál transparencia? ¿Cuál qué? ¿De qué habla ese cínico? Los contratos a Hildebrando, los contratos al suegro de César Nava. Océano Gravilla. 400,000 millones de dólares en 4 años entre Fox y Felipe Calderón de ventas de excedentes petroleros. No sabe nadie dónde están. O sea, 400,000 millones de dólares es un monto de dinero. Es como para que todos los centroamericanos dejen de trabajar un año y vivan igual. Bueno, olvídate también. Bueno, vamos, eso cuenta las minucias que entre tanta dependencia ya dejan de ser minucias. Los fantasmas en las nóminas de todas las secretarías, que bueno, pues entonces ya dejan que 100 millones por acá, 200 por allá, 500 por allá, ya te suma. Las noches por las obras. Cuando te das cuenta que se deben casi 7 billones, dices tú, ¿dónde están? Bueno, ¿dónde está todo ese dinero? Tenemos el país destrozado. Baches en las calles, la gente haciéndose... Eso corresponde, mira, los baches esos son asuntos, mira, va toda una escalita. Es de todo. Es que si roban, no. Si roban de arriba, roban de todo. Pero comienza desde arriba. Comienza desde arriba. Porque no les ministran, como dicen en el lenguaje burocrático, no les dan los recursos para hacer esto. Y se los roban, o sea, ya cuando ya llegas hasta más al presidente municipal, se lo roba todo también. Pues sí. Ese es el asunto, ¿no? Que por eso, a ver, estamos sumando el dinero. ¿Cómo se distribuye o quién lo tiene? Nada más de deudas, de esto, los pagos de predial. Mira, un ejemplo que les pongo. No hablen de corrupción, el señor Peña Nieto yo sé que es cultural. Bueno, ahorita vamos a ver la corrupción cultural, porque allá en Cancún... Bueno, el que no ha leído 3 libros puede tener nada más eso de cultura, ¿no? Allá en Cancún está toda la zona hotelera. Todos esos hoteles pagan prediales. Se supone que deben ser prediales altos, claro, por las zonas en las que se encuentran, la densidad que tienen, tantas cosas. Bueno, pero resulta que el municipio no se hace cargo de un solo gasto de la zona hotelera. No, lo hace Fonatur. Lo hace Fonatur. Entonces, todo ese dinero, ¿por qué no está en las calles de Cancún?
¿Por qué no está en los servicios, en las zonas que deben estar? ¿Por qué no están las aulas como debieran estar? Si finalmente, donde tú tienes una captación tributaria muy fuerte, extremadamente fuerte, ¿no? Más o igual de alta que la que te dan las 300,000 casas que hay en la ciudad, óyeme, eso tendría que ser de ensueño. ¿Quién gobierna Cancún? No gastan en pavimento, no gastan en luz, no gastan en el mantenimiento de los camellones, no gastan en nada. Todo eso es con cargo a Fonatur. Ahora, ¿quién gobierna el municipio? Ahí está la clave de todo. Estos tipos que gobiernan el municipio, que son los responsables de tener las calles... Mira, el municipio de Benito Juárez, porque ese es... A ver, no te envuelvas. Primero estabas hablando del primer municipio y luego, mira, ya te pasas a otro tema. No, el municipio de Benito Juárez. Ese es el de Cancún, ¿no? Sí. Bueno, el municipio de Cancún lo gobierna precisamente, ahora lo gobierna el PRI, pero antes lo gobernaba el PRD. Durante tanto tiempo, yo vi que llegabas tú a Cancún y lo primero que te encontrabas después de salir del aeropuerto son los caminos que son estatales. Pues también, hasta que llegara a la zona hotelera. Pero cuando llegabas al pueblo, era terrible. Yo alguna vez vi no es 8 cierto. tras 8. Víctor, del aeropuerto tienes 2 entradas. Una que te lleva a la zona hotelera, con el camino construido por Fonatur, y la avenida principal, que es además la que entra y sale hacia el sur del estado, que es la Luis Donaldo Colosio. No tiene banquetas. En la noche es una boca de lobo. Es la entrada al pueblo más pinchurriento que te puedas imaginar. Ahora, la salida a Mérida estaba infinitamente peor. Era un basurero. Era horrible, lleno de baches, ¿Pero de son todo. carreteras o son? No son entradas y salidas de una ciudad importante. Pero dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya, ¿El SST? no. La Federación ya arregló todo lo que era la salida a Mérida, ¿no? Con estas yo pongo 2 y tú pones 1, ¿no? Con el Estado. Bueno, pero la entrada del aeropuerto, la Luis Donaldo Colosio, sigue siendo lo mismo, a donde están todas las universidades. Esa no es carretera. Ese es un camino de la ciudad. No tiene nada que ver la carretera. Nada. Es más, de ahí mismo, partiendo del aeropuerto hacia Puerto Morelos, la situación del camino cambia radicalmente. Es un camino que se construyó igual que la salida a Mérida. Pero con estos ingresos que tú tienes en los prediales de esa zona, es para que tuvieras toda esa entrada perfecta. No la tienes. Pero lo capta, no sé si la ley del Estado, pero debe captar el municipio, ¿no? Claro, están todos los prediales ahí, de fábricas, de la empacadora de mariscos, de las 2 centrales de abastos, de todas las ¿Los hoteles pagan predial? Claro, todos los hoteles. Entonces estoy pensando, todos los hoteles deben estar pagando un predial brutal. Es muy alto. Primera operación, corrupción. ¿Quién sabe por qué? Hay actualizaciones de catastro, si no sé desde cuándo no haya una actualización de catastro. No, sí, la acaban de hacer. ¿Sí? Sí, pero ¿qué pasa? Hay primer acto de corrupción. Me toca pagar mínimo 15 millones de pesos de predial del año. Mínimo, ¿no? Así un pedacito. Ahí. Bueno. Me dicen, oye, vamos a bajarlo porque tienen esa facultad. Y me vas a dar 8 oficiales y 3 por fuera y te ahorras 4. Primer acto, ¿no? Segundo acto, Sofemat. Quintana Roo, todo es costa. Sofemat te cobra por el uso de playa y les cobra a todos los hoteles. ¿Qué es Sofemat? A todas las casas, la zona federal marítima. Y un alto porcentaje de lo que cobran se va al municipio, en la zona en la que no tiene nada que ver. Bueno, tienes Playa del Carmen. Playa del Carmen no tiene Fonatur. Playa del Carmen tiene que darle servicio a la zona hotelera. Y tiene infinitamente mejores servicios que los que tiene Benito Juárez. Y está muchísimo más en orden de lo que está Benito Juárez. Entonces, ahí está un renglón. Luego, no todos pagamos los mismos impuestos. Ahí están las altas empresas que pagan una minucia de impuestos. Si no es que les andan hasta regresando. Entonces, pero todo eso son negociaciones. Pero es un problema nacional. Y luego debemos 9 billones.
¿Dónde están? Sí, como te digo, las calles no tienen pavimento, los excesos, los abusos que se cometen en el cobro de las tarifas de luz ya son verdaderamente infames, ya no conocen nombre. Con un pésimo servicio además. No tenemos carreteras. Mira, en eso de la deuda... luego, espérame, está el segundo piso. ¿Quién lo construyó? La iniciativa privada. OHL e ICA. OHL el norte, ICA el sur. Con recursos también fiscales, porque también se generaron recursos fiscales en la administración de Marcelo Ebrard. Dieron dinero. Aquí estamos hablando de los segundos pisos del DF, ¿verdad? Sí. Entonces hubo dinero también de Marcelo, del gobierno de Marcelo Ebrard. Pero aquí, ¿qué es lo que hace OHL? Pues aprovecha una parte de los recursos que pusieron así como bandeja, porque no nada más fue en el DF, también fue en el Estado de México, fue en la época también de Peña Nieto. Porque yo pregunto, de eso que recolectan, ¿qué porcentaje se le queda al Estado? ¿Qué porcentaje por cederle una concesión de esa naturaleza? O sea, les pones el negocio y te das la media vuelta. Bueno, ¿qué es eso? Esperas los 25 años que se los concesionaste para recuperar. ¿Sabes qué es lo único que cuando ya se acabó, cuando ya se acabó, además son de úsese y tírese, ¿no? Ya nos están hablando para el corte comercial. Ahorita nos vemos. El fisco. Bueno, tú te preguntas, ¿cómo es posible que los alcaldes salgan tan enriquecidos? Bueno, pues la deuda de Cancún, por ejemplo, es muy fuerte, como la de muchos municipios. Pero ¿sabes cuál ha sido la estrategia de varios de ellos y cuál fue la de Gregorio Sánchez para poderse embolsar muchísimo más que lo que se embolsó Ricardo? Los terrenos que conforman el patrimonio municipal les dio un valor diferente. O sea, costaban $500,000 de pesos y puso que costaban 600 millones de pesos. Más. Entonces, pues logró conseguir créditos en los bancos con el patrimonio municipal, con los terrenos altísimos. Imagínate. Entonces, bueno, le sumas eso, sin pagar Infonavit, sin pagar Seguro Social, quedándose también con los impuestos, reunió un dineral. Pero fíjate, los inflaba para obtener los créditos y los vendía en 12,000 pesos a sus cuates. Otros, los que no inflaban. Sí, los que no. Y los que no estaban en garantía, porque algunos de ellos estaban en garantía. Bueno, el mismo lujo se dio Francisco Alor. Sí. El mismísimo lujo. Bueno, que también presidente municipal de Cancún. Sí, claro, de vender los terrenos a sus cuates a precios de risa. Fíjate, entonces, hemos corrupción tras corrupción, pero tú decías esto de Calderón, de la cosa cultural también. No, Calderón no, Peña. Peña la semana pasada, en una entrevista que le hicieron 6 señores y señoras. La pobreza cultural. No, habló de que el problema de la corrupción era cultural. Y ahí quien lo cuestionaba, que era León Krauss, le dijo, discúlpeme, yo no creo que sea cultural, contra lo que usted dice, porque yo vivo en Estados Unidos, decía León Krauss, quien es conductor en Los Ángeles de un noticiero de Telemundo. De Telemundo. Ah, Telemundo, cierto. Y le dice, y allá en Estados Unidos, los mexicanos sí respetan los altos. Allá en Estados Unidos los mexicanos sí pagan impuestos. Entonces yo creo, decía Krauss, le decía a Peña, que es un problema de instituciones. Y ahí Peña dijo, no, pues yo creo que es cultural, pero no, vamos a sacar otro tema, ¿no? Porque ese no estaba en la agenda. Bueno, sí, allá respetan a los altos, aquí pues están chaparros. Es un asunto de autoridad. Mira, en este país... Un amigo tamaulipeco decía que educar a un mexicano costaba $0.25, un cuarto, porque era lo que costaba pagar el peaje en la caseta para pasar por Laredo, por el puente, costaba 25 centavos. Decía un mexicano, llega al otro lado y es educado, no escupe, no tira basura, se cruza por las esquinas. Educar a un mexicano cuesta 25 centavos. Pero ya no, mira ya, espérame. No, ya no es el caso, ya. No, yo creo que sí, ¿eh? Del otro lado de la frontera es cuando empiezas y son los primeros momentos, cuando ya estás allá viviendo, cuando ya tienes cierta presencia y no eres perseguido, el mexicano se distingue por otro tipo de cosas. Pero en fin,
Es un tema, ya no es un asunto cultural. Cuando, no es un asunto cultural. Dijo este señor Peña Nieto, ¿qué era cultural? ¿Cómo dijiste? Que la corrupción es un problema cultural. ¿Era cultural? Yo creo que sí. No, yo creo que no. Te voy a decir por qué. Fíjate. Si me das una lana, no podría estar en un mejor foro que el del Fondo de Cultura Económica. Que hasta el fondo. Que cumplía 80 años, ¿verdad? El señor jamás se refirió, en todo lo que habló, a los 80 años con los que justificaron que estuviera presente y que se hiciera esa entrevista, ¿verdad? Entonces, hoy leí un artículo sobre la importancia del Fondo de Cultura Económica en su nacimiento, quiénes participan y cuáles eran los objetivos. Hoy esos objetivos ya se perdieron tanto que bueno, este señor va ahí y ni siquiera les dices, bueno, felicidades por su 80 aniversario, ni eso. Entonces, ¿qué tal si estás en un si había leído algún libro del Fondo de Cultura? De corrupción, pues cultural, porque se supone que el fondo es de cultura, ¿no? Entonces lo burocratizaron, se le dieron a Miguel de la Madrid como premio. Claro. Y a partir de ahí el fondo se fue hasta el IDEM. Se fue hasta el fondo. El fondo de cultura tenía otros objetivos. Incluso, al principio no. El principio tenía otros objetivos. Sí. Entonces esos objetivos eran muy claros, ¿no? También tenías toda una estructura de los medios que tenías en ese momento, incluso fundamentalmente el medio editorial. Los libros eran muy caros, terriblemente caros. Para los estudiantes. Sigue siendo, pero en aquel entonces era inalcanzable para estudiantes. Pero no solamente eso, nace porque resulta que no había libros de economía. No había libros de economía, entonces juntan además gente privada un dinero para crear este fondo. Es un fondo, precisamente. Y llevan al gobierno para editar, en principio, libros de economía, porque no había, y los estudiantes los necesitaban. Y después, para generar libros de bajo costo, al que tuvieran acceso igual los estudiantes o la clase media. Y al final... que ya se pervirtió ese objetivo, ¿eh? Hoy, con el precio único al libro, nos han venido a dar en la torre a los lectores. Hoy no hay un libro que cueste menos de 300 pesos. No hay un libro que cueste menos de 300 pesos. Que hay varias cosas aquí que sí es muy importante. Ya los libros ya en papel están de salida. Ya estamos viendo de que todos los medios electrónicos debemos también estar poniendo atención en esto. Todavía yo los veo a ustedes con cara de what, no, pero la verdad de las cosas es que ya mucha gente está viendo todos los libros son igual de caros o más. Espérame, pero ¿sabes algo? Sí. Y aquí viene el problema también de los intermediarios. Los intermediarios, que son las editoriales, muchas veces se convierten de veras en rapaz. ¿Cuánto le pagan a un escritor? El 10% de las utilidades, lo cual es un crimen, ¿no? Dices, bueno, y ahora que los hagan electrónicos, pues no te va a tocar ni siquiera ese 10%. No, sí te toca y debe tocarte. Y mira, ya es una cuestión de oferta y demanda. En Estados Unidos te está tocando el 18% de, por ejemplo, Random House te está dando el 18% de las utilidades. ¿Por qué? Porque supuestamente en la intermediación te queda mucho dinero. Pero al final el escritor, el investigador, o sea, ¿qué estímulo le dejas a alguien que va a investigar sobre temas de historia, de economía? Pero todo depende. Mira, yo no veo que, por ejemplo, yo no creo que Isabel Allende cobre cualquier cosa por sus libros. No, estamos hablando yo no creo que novelistas son los mejor pagados en el mundo. Que muchos escritores viven muy bien, excelentemente, pero son escritores. Los demás, pues a lo mejor llegamos a ser aprendices de escritores. Y entonces toda la gente quiere, pues yo voy a escribir un libro. Pues yo voy a escribir un libro. Y luego pretenden que se vendan o pretenden que ganar dinero con eso. Con eso no vas a ganar nunca. ¿Por qué se siguen leyendo los libros? ¿Tú crees que ya tengan digitalizadas tantas obras como hay que han trascendido por siglos? Yo no sé, yo creo que no. Pero si vamos a los papiros... Mira, hay un en nivel hasta mundial. La fecha siguen siendo papiros. Yo creo que Google Books sí ha hecho. Google Books sí, y ese ha hecho eso, con el programa se llama Gutenberg. Es un programa a nivel mundial donde en todos los idiomas, todos los idiomas y lenguas y dialectos procuran tenerlos. Yo te preguntaría, estamos hablando de 18 millones de libros ahorita ya digitalizados. Se habla mucho ya del libro electrónico.
¿Tú has leído algún libro electrónico? Sí. ¿Sí? Sí. No, yo nunca. Yo nunca. No, porque yo he empezado a leerlos y no lo he terminado. Es muy cansado leer en estos aparatos. Vámonos al corte, ahorita regresamos. Bueno, mira, a lo mejor mostramos cierta resistencia a la lectura de los libros electrónicos y a resistencia a muchas cosas. Pero imagínate tú que si la gente no lee los libros que puede adquirir en librerías, cuando va a desayunar a Sanborns, en todo lo demás, pues al menos va a leer cuando tiene que sentarse con el aparatejo, que además con él trabaja todo el día. Y yo no dudo que hay quien lo haga, pero no es la mayoría. Y si tú me dijeras que con muchos de los avances que se tienen y de la utilización que se les da, la sociedad está mejor, o estamos más preparados, o somos más cultos, o somos más participativos incluso políticamente, o las cosas van bien, pues yo no tendría ninguna resistencia. Pero es al revés. Y tan es al revés, que no solamente es con los libros o con la lectura, ya, pues, la gente no lee. Antes muy a gusto que ibas leyendo y veías a 3, 4 personas leyendo en el avión. Hoy uno va jugando con su computadora, otro va viendo una película y los demás van durmiendo. Ya, o sea, si están electrónicos. En los autobuses mismos, tú veías a la gente leer el periódico. En los peceros. Hoy ya no lo ves. Nada. Oye, para mí era orgullo cuando te subías, terminabas de salir de ovaciones y por algún motivo te subías al metro, por el que sea, es transportarte, lo que sea. Vas viendo ahí todo el mundo leyendo el periódico de la tarde. Veías en un convoy, claro, 20 a 30 periódicos. La gente compraba. Bueno, y te digo, no nada más en eso. Las cosas van al revés y mal para los seres humanos y para la sociedad en muchos renglones. Me decían mis nietos que estaba raro que había una generación de niños que estaban en 5º año de primaria, pero que todos eran chaparros. Bueno, ahora vienen generaciones de chaparros riéndose a la hora de la comida, ¿no? Fíjate, les falta 1 año para que terminen primaria, lleguen a secundaria y se ven tan chiquitos que parecería que van en 3º o en 4º. Bueno, y volvemos a lo mismo. ¿Qué leche están tomando? ¿Cuáles nutrientes? No, estás hablando de una escuela de paga. Por supuesto que hay leche y que comen sus Choco Crispies o sus cereales o lo que tú quieras. Hay algo que dicen que es leche y que toman todos los días. ¿Sí? Ojo, o sea, no es leche. No es leche. ¿Por qué? Porque bueno, las generaciones que van de los 12 a los 17 años más o menos, ¿con qué fueron? Pues con el Danonino, con el Danone, con todo esto que venían a ser sueros de leche. Sí, pero yo creo que de leche, porque todavía estaba... Cáscara de papa, que es el almidón con el que hacen todo pero eso. todavía estaban ¿cómo se llaman estas? Las granjas, pues, de ordeña. De ordeña. Los establos. Allá en el Estado de México, ¿te acuerdas las que le vendían a Lala? Sí, yo no. Todas las que estaban en Cuautitlán Izcalli, la señora esta que era dueña de toda esa parte, y le vendía nada más a Lala. Pues no en balde se llama Lechería La Zona. Se acabó, son fraccionamientos ahora. Bueno, entonces ahí están los chaparros. No, tú acuérdate que Vicente Fox nombra como comisionado nacional del agua al exdirector del ALA, porque era el que más sabía de agua en el país. El exdirector del ALA, de Leche Lala, el que más sabía de agua. Bueno, Fox fue el que le dio impulso a Eduardo Tricio, uno de los empresarios predilectos de los últimos 18 Oigan, años, ¿y ¿no? qué pero le encuentran a Peña Nieto y al señor del director de vinculación ciudadana en la presidencia de la República? Stavros. Sí. Con su salida apenas hace mes y medio de Iberdrola. Sí. Iberdrola además diciéndole a Rajoy, como quiso poner orden en las tarifas, porque cada lunes las estaban alterando las empresas generadoras de energía en España. Entonces cada lunes hacían un desastre con sus tarifas. Y puso precio al kilowatt, puso orden. ¿Y qué le dicen los de Iberdrola? No,
pues ya desinvertimos, agarramos nuestro dinero y nos vamos a donde sí nos dejan hacer lo que queremos. ¿A dónde? Pues a México. Pues ¿a dónde más? Fíjate que el caso de Iberdrola, Óptima... ¿Qué y hablando estos de honestidad, de transparencia... Es cultural. Es la única de las reformas que no se han cumplido. Los compromisos que hizo Peña, que ahora los compromisos se someten a votación. Ya ves que se comprometió a que iba a quitar a los plurinominales en la campaña, pues ahora lo va a someter el PRI a votación, a consulta. Bueno, porque eso tiene que ser, es un asunto constitucional. Pero mira, lo de la consulta es un rollo. Para bajarle también para bajarle presión a la consulta de la izquierda. Sí, la izquierda y también lo del salario mínimo, que son dos temas muy importantes. Son para sacar, tanto la del salario mínimo como la de los plurinominales, son para bajarle el gas a la pregunta de la izquierda sobre la reforma energética. Yo creo que es como mandarles un mensajito de que yo me los atornillo con esto, porque ¿quiénes pierden más al cancelarse plurinominales? La oposición. Así es. Ellos son los que pierden más, porque incluso si quitaran las 200, ¿tú crees que el PRI va a tener problema para 151 curules? No. Hombre, no las tiene, porque donde están manejando oportunidades y todo lo demás, le van a dar con ganas. Claro, a la hora de las plurinominales, ¿no? Ya las cosas cambian numéricamente. ¿Qué son las plurinominales? Y pierde. Eso es lo que te dices. Bueno, a ver, hay dos grupos de legisladores. Uno, que la mayoría son una bola de rufianes, como todos, de los dos grupos, ¿ves? Pero uno de los grupos son los plurinominales, son los que tienen mayores conocimientos, los que tienen mayor experiencia, los que tienen la línea incluso de sus partidos políticos con determinadas... Los que van a encabezar las comisiones. Los que encabezan las comisiones, el que tienen el control camaral, punto. Esos no necesitan salir a sobarse el lomo ni bajo el sol. Bueno, yo quiero que me diga si un Emilio Gamboa va a ganar una elección, hombre. Por eso. Aparte de que no necesita, no se la gana ni a balazos. Tampoco va a ensuciarse los zapatos. Ni un Emilio Gamboa, ni los chuchos, ni nadie. Ninguno de los grupos fuertes. Ahora, los otros son los que hacen la talacha política. O la talacha de qué significa, a ver, vamos a convencer a la gente, vamos a darle imagen de que tu voto es el que va a como que de veras sirve tu voto. Sí, y que tiene eco en la Cámara de Diputados o Senadores. Fíjate que todo esto lleva a ver qué es lo que necesitamos los mexicanos. Pero a ver, hablabas de dos grupos de diputados. Sí, por eso necesitamos a los técnicos o a los rudos. ¿Ves? O sea, o una combinación de los dos. Pero yo creo que con la situación numérica es con la que ya le bajaron, ya no son 200, ya nomás quieren quitar 100. Porque así numéricamente sí les va muy bien. ¿Qué es lo que yo creo que está peleando Peña? Tener un control absoluto sobre el Congreso. Absoluto. Pero no, fíjate que lo de los pluris a ellos también les conviene. Porque mira, entonces tendrías que quitarte a la gente que tiene más importancia para los Yo creo que la Corte no va a permitir ninguna de las tres. Y con eso se van a zafar. Y el otro quiso cumplir una promesa y pues no lo dejaron. Y él respeta la ley. Pero ¿desde cuándo los compromisos se someten a consulta? Eso es lo que yo me digo. ¿Desde cuándo? Una. Y dos. Me voy a comprometer una contigo. Una cuestión de esas, pero a casarnos. Sí. Pero lo vamos a someter a consulta. Para empezar en tu casa a ver qué dicen. No, en la tuya. Tu mamá te va a decir a esta edad, equivocarte, mijito. ¿Otra vez? Vámonos al corte, ahorita volvemos. Doña Sofía López dice que denuncia a la Comisión Federal de Electricidad por lo que está pasando. Dice que toda la gente está muy molesta, que en la mayoría del país están cobrando muy alto el precio de la luz, los recibos llegan carísimos y si no se pagan embargan las casas. Así ya le pasó a unos vecinos que les dieron, fíjate tú, 15 días para pagar. Nosotros también nos oponemos al cambio de medidores y nuevas tarifas. Es una vergüenza lo que pasa en el país. Pues sí. Sí, todo. Sí. Dice Magdalena Villicaña, dice saludos a don Jorge, a José Saldaña, le deseo que tenga mucha salud y continúe al aire. De veras, Jorge, un abrazo y que estés pronto con nosotros. Muy bien, aquí en la cabina. ¿El miércoles iba a estar? Sí, ¿verdad? Viene Jorge, ¿qué miércoles? No, bueno, aunque sea por teléfono. Por teléfono. Sí. Saludos a Jorge Saldaña. Dice Rodolfo Salgado de Coacalco, que más que vergüenza para los mexicanos, la actitud de los panistas muestra el tipo de personas que deciden en México situaciones trascendentales.
José Torres, felicito a los conductores. Sería bueno que otorgaran un programa para que analicen la labor del pseudogobernador Javier Duarte, ya que es un ogro represor. Lo último que hizo es dejar a los pensionados y jubilados del Estado, incluso maestros, sin servicios médicos y sin incrementos salariales. En protestas pasadas reprimió a los mismos y 9 de ellos murieron. El Estado de Veracruz está sumido en la delincuencia organizada, así como un retraso económico brutal. Sí, hombre, señor, como se la pasa comiendo todo el día. Rubén Pinto de Catepec dice, ¿para qué sirve el SAR antisecuestro? ¿Solo será como el nopal, pura baba? Delia Morales dice tener una duda. ¿Se podrá revertir lo de la reforma con las firmas de la ciudadanía en la consulta popular? Yo creo que no, Delia. Mire, ya en la semana pasada, tanto el señor Peña como el señor Videgaray dijeron en sendas entrevistas que ellos no le ven futuro. Ya están dando línea, pues, No, pero es una cosa, mira, la consulta además, sí tiene trascendencia incluso de tipo legislativo. Y esto es muy importante, puede echar abajo incluso una ley. No puede. ¿Sabes por qué? Porque aborda un tema presupuestal, fiscal. Y entonces, pero eso ya es la decisión que lo tome la Corte. Pero ¿y cuándo ha hecho la Corte algo que favorezca a los ciudadanos? Jorge Luis Sánchez, Calderón propició la corrupción, así como el aspecto del genocidio que se dio con su guerra contra el narcotráfico, y ahora resulta que tiene cuentas bancarias en las Islas Caimán, mismas que están documentadas por la revista Proceso. Y el señor que hace carreteras, representante del Poder Ejecutivo, pero todas son de cuota concesionadas a sus amigos. Y cuando fue gobernador del Estado de México, ocultó todos los feminicidios, mismos que están documentados en el libro Asesinadas del Estado, y que nos felicita a todos. Gracias. Dice Berta Pacheco, señor Víctor, ya basta de pedirle al gobierno que nos haga todo. Todo está mal, maestros mal pagados, nos saca impuestos para sus sueldazos, al pueblo lo están matando de hambre. Pues sí, hay que pedirle ahí. Fíjate que Milton Ramírez dice, los panistas usan la bandera de la religión para tapar sus porquerías, son unos hipócritas, los mantenemos y nos destruyen. El ingeniero de Aro, señora Lilia, don Paco, Víctor, amigos míos, debo contradecir a doña Lilia, no es incapacidad gubernamental, sino un muy bien trazado esquema de pagar poquísimo al trabajador y permitir aumentos constantes en lo que se consume, con lo cual se logra reducción del poder de compra del obrero. Este plan se ofrece al inversionista extranjero con los salarios más bajos del mundo, con gran atractivo para que traigan sus capitales, de los cuales los gobernantes reciben una mochada. No es error, es perversidad muy planeada. Tiene razón el señor de Aro, pero además, ¿sabe qué, señor de Aro? Los pobres siguen siendo sujetos del asistencialismo electoral de todos los partidos, ¿eh? Te doy tu tarjetita de Soriana o de Monex para que sigas votando por mí. Luis Sánchez dice, ustedes dicen la verdad, pero no hacemos nada. Federico García, buenas tardes. A Estado de los Estados, la pérdida del poder adquisitivo en los salarios se debe a que José López Portillo impuso el tope salarial en los incrementos de salario, a la vez que implantó el impuesto al valor agregado para transferir la riqueza petrolera a los capitalistas, y la inflación se genera porque todo el que puede aumenta su precio menos el trabajador. El señor Acevedo dice, don Víctor, búsquese en internet algunos libros de Jorge Bucay. Yo le cuento un cuento en 4 frases. Qué bueno que no se llevaron mi dinero. Qué bueno que no me lastimaron. Qué bueno que fue usted el robado y no tuvo usted que robar. Benito Bucay, que por cierto, bueno, luego les platicaré de él. Silvia García dice, señor Víctor, usted es como el presidente de España, Rajoy, decía que su economía estaba mal porque el presidente anterior entregó cifras catastróficas. No, lo que sí recibía también muy mal la economía Rajoy, pero pues en fin. Manuel Munguía, el avance técnico y científico no ha servido de nada ante la ostentación cínica y corrupta de unos parásitos que, disfrazados de político y con su falso discurso de ultraderecha populista, hoy imponen una reforma anticonstitucional e ilegal e ilegítima en la que el ser humano y el derecho social no cuentan para nada. El Estado de Derecho está siendo sustituido por el Estado empresa, privatizándolo todo. Abuso, especulación y explotación reportan grandes ganancias a unos cuantos, mientras pobreza, desempleo y violencia son la respuesta a las demandas populares por una vida nacional más justa. El destino principal de las administraciones neoliberales de los últimos 32 años y el imponer el saqueo y la explotación con un nuevo régimen de esclavitud institucional, de hambre y muerte, es lo que ya no debemos permitir. Fíjate, y eso se liga con lo que decía la llamada anterior que leyó Víctor.
el fracaso de los gobiernos que heredan a sus sucesores economías quebradas. Y entonces lo que está mal es el modelo. Tenemos 30 años casi ya aplicando el modelo neoliberal y lo único que hemos conseguido es convertir a los ricos en ultramillonarios y a los pobres en cada vez más pobres. Luis Medina, de Azcapotzalco, dice que este es el sección del bla, 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 bla. Nos recetan discurso mañana, tarde y noche. Saludos al programa. Rubén Pinto, sobre las consultas ciudadanas, es una falsedad de los partidos para manipular a los ciudadanos en el 2015. Virginia Rodríguez, a mi hijo lo asaltaron en la UNAM, enfrente de Universum, le quitaron todo, aparte la tarjeta de débito, el efectivo, y lo llevaron a las tiendas para vaciar la tarjeta. A ver si nos escucha Mancera. Doña Virginia Rodríguez. Berta Mercado, el Buzón Ciudadano invita a todo el público a las pláticas con el ingeniero Víctor Suárez Carrera y la profesora en filosofía en la energía Catalina de los... en la energía, profesora en filosofía en la energía, se llama Catalina de los Monteros, con el tema la contrarreforma energética y su repercusión en el campo mexicano. Va a ser el sábado 30 de agosto a las 11:30 en el Parque del Cartero. Óscar Medina del DF dice, Quintana Roo siempre ha sido gobernado por el PRI, así como el país, solo que nadie se da cuenta de sus trampas. Rubén Pinto dice, no hay que enojarnos con los extranjeros porque van a ser los dueños de los energéticos, porque ellos también van a sufrir la delincuencia. Manuel Munguía, el señor Calderón, así como el señor Peña, y los señores Gamboa, la señora Cristina Díaz, Beltrones, y el de, quién sabe qué, el señor Cordero, y desde luego el señor Cordero, son tan perversos que quieren rajar el desarrollo de México en el mito neoliberal, monetarista y marginalista de la competitividad, que es lo que mantiene contento a Gutiérrez Candiani, a Slim y a Balleres. Sin embargo, también es lo que tiene a la nación en el estancamiento económico desde hace más de 30 años, por favorecerse con sus pactos y planes mercantilistas fraudulentos. Sofía López, de Venustiano Carranza, está muy feliz de que hayamos regresado de vacaciones. Yo todavía no me voy, Se ha resistido al cambio de medidor porque les mienten que será gratis, pero después lo cobran. Les ponen la tarifa más alta. Ojalá que mucha gente se resista. Ella está recolectando firmas en todo el país para hacer una consulta popular, para que la consulta popular del 2015. También dice que el programa es de lo mejor y agradece nuestra honestidad. Rubén Pinto dice, el SAR antisecuestro parece león sin melena, y la señora Wallace se convirtió en vocera del gobierno. Leticia Araiza, el señor Saldaña en su programa de TV hará homenaje a Tegua, yo creo que sí. Tienes una más, ¿no? Una pendiente, más. Rapidísimo. Es Manuel Martínez, dice que la reforma energética fue a base de mentiras, se los olvida el pueblo, espero que los ciudadanos nos hagamos respetar con nuestras decisiones. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Manuel Martínez de Tlalpan. Saúl Peña y Norberto Bautista en la producción, en la dirección de información, la agencia Al Momento, en el soporte técnico Gilberto García, Juan Carlos Pineda en los controles, Alfredo Villavicencio y César Villafranca como asistentes de producción. Yo soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Mi nombre es Lilia Arellano, muy buen provecho. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión. 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 Emisión.